Los rusos comenzaron el primer día del nuevo mes con inquietud. Los usuarios de las redes sociales compartieron imágenes de un incendio en un edificio del centro de Moscú. Las fotografías del incendio, que se declaró en suelo ruso y aún no ha sido explicado, atrajeron la atención internacional. Según las autoridades locales, el fuego comenzó en la segunda planta de un edificio administrativo de 3 plantas, situado en el número 20 del muelle Berezhkovskaya, a orillas del río Moscova, a unos 5 kilómetros del Kremlin. Según los informes, las instalaciones albergaban más de una docena de empresas, entre ellas talleres de reparación de automóviles, empresas mayoristas y el centro de clasificación de Yandex. Esta mañana el incendio había alcanzado los 10.000 metros cuadrados y, según las autoridades, habían intervenido 130 bomberos, helicópteros y el buque de extinción de incendios Coronel Chernyshev. Las autoridades dijeron que no se sabía si había víctimas en el aterrador incendio que paralizó el tráfico en la capital rusa. Los usuarios proucranianos de las redes sociales tuitearon fotografías del edificio en llamas y del humo ondeando hacia el cielo. El asesor del interior ucraniano, Anton Gerashchenko, informó del incendio en X, antes Twitter. No hay medios rápidos para apagar las llamas en toda Rusia, incluida Moscú. Todo el dinero y los equipos se están utilizando para matar ucranianos. Otro usuario de X compartió lo siguiente: disfrutamos con este tipo de noticias de fin de semana. Esperamos que ardan más y durante más tiempo. Desde el comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania por Vladimir Putin, se han producido numerosos incendios en suelo ruso, algunos de los cuales parecen estar directamente relacionados con las operaciones militares de Moscú. Kiev no comenta los ataques en territorio ruso y no hay pruebas de que el incendio esté relacionado con el conflicto. El depósito de petróleo de Atlas, en la región de Rostov, saltó a los titulares tras un ataque con drones que parecía proceder de Ucrania. La semana pasada, un ataque con drones contra el complejo petrolero y de almacenamiento de petróleo de Kavkaz dañó los tanques de otro almacén de petróleo de la región, provocando que ardieran durante muchos días. Esta semana se declaró un incendio en la refinería de Gazprom Neft en Ostrogodsk, región de Voronezh, al sur de Moscú, tras el impacto de un dron. Las imágenes mostraban llamas y humo negro rodeando la estructura. Mientras tanto, Ucrania llevó a cabo un importante ataque aéreo contra la ciudad rusa de Belgorod durante la noche, en el que murieron 5 personas y al menos otras 47 resultaron heridas. Los dramáticos momentos en los que los misiles ucranianos disparados desde el lanzacohetes multibarra Vampire alcanzaron Belgorod fueron captados en vídeo. Se puede ver una sucesión de explosiones rápidas por toda la ciudad, y los vehículos que circulaban por la autopista también fueron blanco de los disparos. En un vídeo, un coche que circulaba por una de las principales autopistas fue alcanzado por un misil y convertido en una bola de fuego. Una bomba planeadora de fabricación rusa impactó contra un bloque de pisos en Kharkov, provocando el atentado. La tragedia se saldó con 7 muertos y al menos 97 heridos. No está claro si Ucrania organizó el atentado para vengar el bombardeo de Kharkov, pero al parecer, el ejército de Kiev ha intentado lanzar operaciones sobre la región de Belgorod en los últimos días. Según fuentes rusas, Ucrania utiliza bombas de racimo para atacar a la población civil. Vyacheslav Gladkov, gobernador de la región, emitió la siguiente declaración: los bombardeos ucranianos sobre Belgorod han causado 5 muertos y 46 heridos. Actualmente hay 37 personas hospitalizadas, entre ellas 7 niños, uno de los cuales se encuentra en estado crítico. Este hecho se produce mientras Ucrania mantiene su intervención armada en la vecina zona de Kursk. El general Oleksandr Syrskyi, jefe del Estado Mayor de Kiev, declaró que sus hombres habían avanzado 1,2 kilómetros y ganado 2 millas cuadradas en las últimas 24 horas. El comandante también afirmó que las fuerzas habían capturado a más rusos durante la operación. Mientras tanto, el ejército ruso continúa su ataque hacia Pokrovsk, una ciudad crucial en la región de Donetsk.
Además, los analistas creen que las acciones de Ucrania en el óblast ruso de Kursk pueden obligar al Kremlin a retirar sus fuerzas de lugares importantes, deteniendo quizá las ofensivas de Moscú en otros lugares. El informe de los analistas dice lo siguiente: las dificultades operativas derivadas del compromiso de Ucrania en la región de Kursk están perjudicando a las operaciones rusas en todo el teatro de operaciones. Según el comandante ucraniano Oleksandr Syrskyi, el presidente Vladimir Putin y los partidarios de Ucrania se vieron sorprendidos por la incursión de Kiev en la región el 6 de agosto. El avance se saldó con la toma de casi 500 kilómetros cuadrados, 100 localidades y 594 prisioneros de guerra. Hasta ahora, muchos creían que la estrategia de Putin era abandonar Kursk y aprovechar la oportunidad para atacar en algún punto del frente. Según el informe más reciente de los analistas, las fuerzas rusas podrían haberse visto obligadas a retirar refuerzos de zonas de combate de alta prioridad en respuesta a la actividad de Ucrania en Kursk. Para contrarrestar la embestida de Ucrania contra el óblast de Kursk, el mando militar ruso puede haber redesplegado un pequeño número de unidades para reforzar la operación ofensiva primaria de Rusia en dirección a Pokrovsk. Según los informes, las fuerzas redesplegadas incluyen componentes de la quinta Brigada Rusa de Fusiles Motorizados, que está operando en la dirección de Pokrovsk. También se retiraron tropas adicionales del frente de Donetsk, incluidos miembros de la primera Brigada Motorizada de Fusiles Eslava. Según el informe, el mando militar ruso se opone a la retirada de unidades de combate de la línea del frente, y que algunas de estas unidades fueron redesplegadas para defender el óblast de Kursk en lugar de participar en operaciones ofensivas en Donetsk. Según el análisis de los expertos, las fuerzas ucranianas llevaron a cabo múltiples ofensivas en Kursk el 31 de agosto, incluyendo asentamientos cercanos como Korenevo y Sudzha, pero no lograron grandes avances. Según las autoridades rusas, las fuerzas de Moscú han recuperado terreno en la región y han retirado a las tropas ucranianas de lugares estratégicos. A pesar del cambio en los movimientos militares de Moscú, es poco probable que los redespliegues tengan una influencia inmediata en la situación del campo de batalla en Pokrovsk y Toretsk, ya que estas unidades son menores y no están en primera línea. Sin embargo, no está claro si el Kremlin redesplegará más reservas ofensivas en respuesta a la actual ofensiva en Kursk. El documento también aborda las afirmaciones del ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, quien afirmó que Rusia puede utilizar aeródromos fuera del alcance de los misiles ATACMS, suministrados por Estados Unidos. Esto dificulta los planes de Kiev de atacar en profundidad en el terreno de su adversario. Umerov se reunió el otro día en Washington con el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin para discutir las necesidades militares de Ucrania, que incluían modernos sistemas de defensa antiaérea y otros equipos. Por otra parte, se produjo un importante avance. Tras año y medio de espera, las Fuerzas Armadas ucranianas recibieron los vehículos blindados de transporte de tropas M117, que Estados Unidos se había comprometido a suministrar. Los primeros lotes de este material han empezado a llegar a las formaciones de las Fuerzas Armadas ucranianas, sobre todo a la 154A, Brigada Mecanizada Separada. El M117, famoso por su movilidad y versatilidad, fue entregado a Ucrania como parte de un programa de asistencia militar destinado a mejorar las capacidades de defensa del país en medio del conflicto que continúa. No se dio a conocer la cantidad real de vehículos blindados de transporte de tropas M117 enviados a las Fuerzas Armadas ucranianas. Textron Marine and Land Systems produjo el M117 Guardian, un vehículo blindado de transporte estadounidense. Se trata de una versión modernizada del vehículo blindado de transporte de tropas M1117, diseñado para que la policía y el personal militar lleven a cabo diversas tareas, incluidas las de patrulla y seguridad. El M117 está dotado de modernos equipos de vigilancia y comunicaciones, así como de un blindaje mejorado para resistir disparos de armas ligeras
y artefactos explosivos. Su diseño modular permite adaptarlo a determinados objetivos, lo que lo convierte en una solución adaptable para operaciones de combate o de seguridad. Más tarde ese mismo día, en una reunión con funcionarios estadounidenses, el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, entregó una lista de objetivos en el interior del territorio de la Federación Rusa que las Fuerzas Armadas ucranianas pretenden atacar con misiles estadounidenses ATACMS. Se trata de los aeródromos utilizados por la aviación rusa para atacar ciudades ucranianas. Umerov declaró que había hablado con las autoridades estadounidenses en Washington acerca de la eliminación de las prohibiciones sobre el uso por Ucrania de armamento de largo alcance para ataques en profundidad dentro del territorio ruso. Esbozamos qué herramientas necesitábamos para salvaguardar a nuestra población del horror ruso que desataron sobre nosotros. Y así espero que se nos haya escuchado. Demostramos que los aeródromos que despliegan para atacar nuestras ciudades son capaces de realizar ataques de largo alcance. Ucrania insiste en suavizar las restricciones al empleo de misiles balísticos tácticos ATACMS para salvaguardar a la población civil y las infraestructuras, según el ministro de Defensa. Los rusos están masacrando a nuestros ciudadanos. Por eso queremos disuadir, detener e impedir que sus aviones se acerquen a nuestras fronteras y bombardeen ciudades. Los medios de comunicación estadounidenses habían afirmado anteriormente que Ucrania había incrementado su llamamiento a la administración Biden para que permitiera que los misiles ATACMS alcanzaran los aeródromos rusos tras la acción de las fuerzas de defensa en la región de Kursk. Sin embargo, la Casa Blanca declaró que su postura oficial sobre los ataques militares estadounidenses en territorio ruso no ha cambiado. Además, un portavoz de la administración del presidente Biden declaró que Ucrania no necesita atacar territorio ruso con misiles de crucero Storm Shadow, que adquirió como parte de la ayuda militar de Gran Bretaña y Francia. El ejército ucraniano utiliza drones de ataque de largo alcance para ayudar a destruir objetivos militares rusos. También declaró que los aviones no tripulados ucranianos han demostrado su potencial para atacar varios aeródromos militares rusos que están fuera del alcance de los misiles Storm Shadow Scalp EG. Tras todo esto, los rusos han vuelto a demostrar su brutalidad. Rusia lanzó su tercer ataque a gran escala contra Ucrania. Lanzaron una serie de misiles el primer día de clase, seguidos de explosiones a primera hora de la mañana en Kiev y otras numerosas ciudades. Las incursiones coincidieron con graves combates en los frentes del este de Ucrania y se produjeron un día después de que Ucrania lanzara drones contra refinerías y centrales eléctricas de Moscú y otros lugares de Rusia, provocando incendios y otros daños. El ataque se produjo hacia las 5:30. La alerta de ataque aéreo se retiró una hora después. Al menos 2 personas resultaron heridas. La norma, que entró en vigor después de que Rusia invadiera Ucrania en 2022, obliga a las escuelas ucranianas a proporcionar refugio a los alumnos o a ofrecer únicamente enseñanza en línea. La educación es prácticamente en su totalidad en línea en las ciudades a lo largo de las líneas del frente, pero muchas escuelas permanecen abiertas en Kiev, y los estudiantes asisten a la escuela incluso en los días en que se lanzan misiles contra la capital. Serhiy Popko, administrador militar de Kiev, anunció en las redes sociales que Rusia había lanzado unos 10 misiles balísticos y más de 10 misiles de crucero contra la ciudad. Los misiles de crucero, que son más lentos que los balísticos pero pueden cambiar de dirección en vuelo, se desplazaron durante casi 2 horas antes de dirigirse a Kiev, donde llegaron al mismo tiempo que los misiles balísticos. Según Popko, el ataque incluyó un gran número de misiles balísticos disparados hacia Kiev, pero las evaluaciones iniciales indicaron que los daños fueron limitados. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, declaró que los restos de los misiles antiaéreos que sobrevolaban la ciudad cayeron en 4 distritos, destruyendo 4 coches y dañando edificios comerciales. Klitschko informó de que 2 personas resultaron heridas. Las autoridades informaron de explosiones en Kharkov,
al noreste de Ucrania, cerca de la frontera con Rusia. Antes del ataque de ayer, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declaró que Rusia había disparado más de 160 misiles de diversos tipos, 780 bombas de aviación guiada y 400 aviones no tripulados de ataque contra localidades ucranianas en la semana anterior. Las autoridades ucranianas han instado a sus socios a permitir el uso de armas de largo alcance suministradas por Occidente, como cohetes y misiles de crucero, contra objetivos rusos. El ejército ucraniano está aumentando el uso de aviones no tripulados de fabricación nacional. El ejército ruso afirmó posteriormente haber detenido un ataque masivo de drones ucranianos, pero los incendios en refinerías y centrales eléctricas indican que al menos algunos de ellos lograron pasar. En medio de todo esto, y mientras se desvanecía la euforia de los primeros días del ataque a la región rusa de Kursk, y crecía la preocupación por el avance de la ofensiva rusa en el este de Ucrania, la muerte de un piloto muy admirado y la pérdida de uno de sus ansiados cazas, poco después de su despliegue, arrojaron una sombra sobre el campo de batalla. Mientras el país lloraba la pérdida del piloto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, destituyó al comandante de la Fuerza Aérea del país y prometió una investigación exhaustiva de la tragedia. Un funcionario occidental sugirió que el suceso pudo deberse a fuego amigo de la batería de misiles Patriot. Sin embargo, dos fuentes militares estadounidenses de alto rango declararon que lo más probable era que el fuego amigo no fuera la causa del derribo del F-16 y que los investigadores estadounidenses y ucranianos estaban estudiando varias alternativas. Un fallo mecánico o un error del piloto son posibles ejemplos. Anatoly Kravchinsky, piloto y antiguo oficial de las Fuerzas Aéreas Ucranianas, declaró: "La pérdida de un piloto es especialmente difícil de soportar, sobre todo porque fue uno de los que hizo campaña para que Ucrania tuviera acceso a los aviones F-16. En lo que respecta a los aviones, es fundamental recordar que se trata de una batalla y que las pérdidas son inevitables. Estamos luchando contra un Estado capaz de lanzar más de 200 armas contra Ucrania en un solo ataque, incluyendo misiles de crucero, misiles balísticos y aviones de combate. Ucrania está operando en secreto su programa de F-16 porque los aviones y los pilotos son objetivos importantes para los rusos. A principios de agosto, en un esfuerzo por elevar la moral nacional, los nuevos cazas volaron por encima de las cámaras de televisión y fueron vistos maniobrando en la plataforma de un aeródromo. El teniente general Anatoly Krivonoshka, nombrado comandante interino de las Fuerzas Aéreas, tras la destitución del teniente general Mykola Oleshchuk, declaró en una entrevista a principios de este mes que los pilotos con experiencia en combate, como el coronel Mess, tenían prioridad a la hora de entrenarse en los avanzados reactores occidentales. Oleshchuk continuó: "Les dispararon y sobrevivieron a los combates. Las personas que han pasado por estas circunstancias responden adecuadamente a las emergencias. Esta experiencia en combate se utilizará en nuevos tipos de aviones. Cuando amigos y familiares acudieron al funeral del coronel Mess, uno de sus profesores declaró que sabía lo que quería hacer desde que era muy joven". Adam Kinzinger, antiguo miembro del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, recordaba haber conocido al coronel Mess cuando vino a Washington a hacer campaña a favor de los F-16 con otro piloto, el comandante Andriy Pilshchikov, que pereció en un accidente un año antes. Adam Kinzinger dijo lo siguiente: "Conocían y comprendían los peligros, pero nunca dudaron. Eran jóvenes y llenos de vida, pero habían madurado más allá de sus años. Los especialistas militares ucranianos dijeron que era prematuro especular sobre la causa del accidente. Sin embargo, subrayaron que los sistemas de defensa antiaérea occidentales y los cazas F-16 nunca habían colaborado en situaciones tan complejas como las de Ucrania. Las fuerzas aéreas ucranianas declararon que, mientras el coronel Mess perseguía misiles rusos, equipos que manejaban 3 sistemas de defensa diferentes, incluidos misiles Patriot, así como grupos móviles equipados con misiles Stinger y misiles británicos Starstreak, interceptaban 127 misiles
y 109 aviones no tripulados de ataque unidireccional. Krapchinsky, antiguo oficial de las Fuerzas Aéreas Ucranianas, declaró que la pérdida del F-16 pudo deberse a diversas circunstancias, entre ellas el estado técnico de la aeronave, un error del piloto y fuerzas externas. Krapchinsky declaró que los restos de un misil dañado podrían haber impactado en un componente crítico del avión. En este momento de la investigación se están estudiando todas las opciones, incluido el fuego amigo. Zelensky no justificó la destitución del comandante de las Fuerzas Aéreas, aparte de afirmar que su administración había tomado todas las precauciones para preservar la vida de los soldados y los ciudadanos. Sin embargo, un piloto que pidió el anonimato porque está en servicio activo y no puede hablar de dificultades operativas, declaró que la estructura de la administración de la aviación ucraniana está anticuada. Sin embargo, afirmó que sería incorrecto hacer recaer toda la carga sobre el antiguo comandante, que tiene experiencia previa en defensa aérea y está desempeñando bien sus funciones. Los problemas son más profundos, añadió, y surgen de una estructura de mando plagada de burocracia que a menudo recompensa a quienes no cuestionan la autoridad y cuyo pensamiento está anticuado. Continuó Zelensky. Incluso en tierra, los pilotos son responsables de diversos trabajos, y la burocracia es el cáncer de la aviación. Hoy me he pasado toda la mañana escribiendo, siguiendo instrucciones de la era soviética. Mientras tanto, las fuerzas de defensa antiaérea derribaron una docena de misiles de crucero, alrededor de una docena de misiles balísticos y un avión no tripulado de ataque en el espacio aéreo de la capital el viernes por la noche. Las fuerzas rusas llevaron a cabo otro ataque con misiles contra Kiev. El ataque fue una ofensiva combinada. Los misiles de crucero se lanzaron aproximadamente a las 3 de la madrugada. Los bombarderos estratégicos Tu-95MS procedían probablemente de la región rusa de Saratov. Tras intrincadas maniobras, estos misiles alcanzaron Kiev desde el sur. Cuando los misiles de crucero se acercaron a la capital, el adversario disparó misiles balísticos KN-24 Iskander-M contra Kiev y sus alrededores. A esto se ha añadido un dron de ataque. Según el oficial, las fuerzas y medios de defensa antiaérea destruyeron más de una docena de misiles de crucero, alrededor de una docena de misiles balísticos y un dron de ataque en el espacio aéreo de la capital. La Fuerza Aérea divulgará el tipo y el número exactos de misiles en sus informes, según el funcionario. Como consecuencia del impacto del misil, cayeron restos en Holosivsky y Sviatoshinsky. Se produjeron incendios en los distritos Dniprovsky y Shevchenkivsky de Kiev.